Buenos días, Pedro. Efectivamente, para saber un poco más de Milagrito Cerrón, más conocido como La Sirenita, me encuentro con el doctor Luis Rubio, quien fue cirujano plástico y también participó en varias intervenciones médicas a Milagritos. Es precisamente que me encuentro con él para que nos dé más explicación de cómo falleció Milagritos, qué es lo que le llevó a la muerte. Buenos días, don Pedro. Mire, las fallas renales complican el manejo de la presión arterial. Cuando nuestra niña nació, en el primer año de vida ya nosotros le dábamos medicamentos antihipertensivos, como si fuera un viejito. ¿Para qué? Para proteger el riñón. Cuando falla el riñón, aumenta la presión arterial y la presión arterial puede llevar a una hemorragia cerebral, lo que llamamos los médicos un accidente cerebrovascular. Este es el gran peligro de la hipertensión arterial. O sea, Milagritos lo que ha hecho, estando ella en su diálisis, en la máquina, porque ella ha estado dializándose en la máquina ya más de un año y tanto, y ha estado hospitalizada en Huancayo, en el hospital del Seguro Social, ha estado hospitalizada varios meses. La última diálisis que la niña se estaba haciéndose la diálisis, sentadita allí, hace la hemorragia cerebral. ¿Y cómo se presenta una hemorragia cerebral? Es un dolor intenso de la cabeza, se produce una ruptura de un vaso. En el cerebro no puede existir sangre alguna si no está dentro de los vasos. Si la sangre se sale de los vasos crea un gran problema. Recuerda que el tejido cerebral es una esponja, lo absorbe y esa sangre es irritante para el cerebro y altera todo el funcionamiento. La niña muere por una hemorragia cerebral. En el momento que se estaba dando de la diálisis. Pero la hemorragia cerebral es condicionada por una falla renal. Entonces, la causa complicaciones que ella tiene. Son las complicaciones que se vienen, a las que siempre hemos tenido miedo en algún momento, ¿no? Bueno, doctor, ayer su padre estaba conversando también con algunos medios indicando de que lo que ella necesitaba era un trasplante de riñón. Sin embargo, según el tiempo que ya tiene como médico, ¿cree que un trasplante de riñón para Milagritos le iba a salvar la vida? Teóricamente sí. Si un riñón falla, lo que hay que hacer es un trasplante de riñón. Eso es lo técnicamente, teóricamente. Nosotros, los médicos también de la Seguridad Social, han considerado muchas veces esta posibilidad. El problema está que la composición de su organización urogenital no estaba terminada, digamos así, para que se entienda. La naturaleza no la terminó completo. Estaba el riñoncito funcionando medias durante 9 años, pero el resto de las vías estaban también comprometidas. Entonces, la opinión la darán los nefrólogos y los urólogos, si técnicamente, así como estaba, se podía poner un riñón. ¿Usted ayer conversó con los padres de Milagritos? Yo anoche llamé a la madre, me comuniqué con la madre para expresarle mi tristeza y mis condolencias, porque esto es una herida abierta que nos deja a todos. Milagros ha sido parte de nuestro quehacer. Ella era un motivo de nuestro trabajo, pero además que era el motivo, era el aliciente del trabajo. Tener a Milagritos fue una fortuna, fue un regalo de Dios, porque era una niña que, pese a sus limitaciones, pese a sus deficiencias, sin embargo tenía una capacidad extraordinaria mentalmente, tenía un desarrollo cerebral extraordinario, una autoestima por encima de todo. La primera anécdota, doctor, perdón que le corte, la primera anécdota que tiene usted o recuerda de Milagritos. La que andamos contando, pues como ella desde el primer día se manejó dentro de médicos y enfermeras, su segundo día ya estaba rodeada de médicos y enfermeras 24 horas, además de los papás. Entonces la niña lo que escuchaba siempre es la palabra doctor entre la enfermera y los personal. Para ella fue muy familiar esa palabra. Y las enfermeras nos llamaron un día sorprendidas, porque comenzó a hablar, la primera palabra era doctor dentro de su vocecita y su corta lengua, ¿no? Y para nosotros eso fue una anécdota que nos marcó. Digamos, es la primera niña que en vez de decir ma o pa, dice doctor, doctor, así. Doctor, también estaba comentando de que cuando fue a Japón, ¿no?, otra parte del país, vio a Milagritos en una revista. Estuve en China una vez, y en una de las elecciones que había en el hotel hablo y estaba Milagritos con unas referencias en chino, lógicamente no entendía, pero para que veas lo que dio la vuelta al mundo esto, ¿no? O sea,
Su caso fue un motivo de atención médica del mundo. Laboratorios, universidades querían colaborar, ayudar. Alemania nos mandó piel humana procesada, nos mandó, que la usamos en el talón. Nos faltó piel. Y entonces, para que veas cómo ese cuerpecito pudo mover al mundo entero, tomar la atención del mundo entero. Pero no solamente fue eso. Después que ella vino, miren lo que sucedió esto. Después que ella viene y se muestra al mundo entero con éxito la separación de los miembros inferiores, comienza a caminar, comenzaron a llegar niños de nuestro país que estaban escondidos, niños que pensaban que no había una solución. Después de ella vinieron como 100 o 200 niños con diferentes tipos de limitaciones, no sirenitas, pero niños con una serie de malformaciones congénitas que recién la gente dijo, sí tiene solución. Y podemos ayudar a muchísimos. Ella fue el motivo de estimular, motivar para que otras personas vengan. Entonces, ella generó un movimiento de salud. Ella hizo muchísimo por la salud del Perú, así indirectamente. Y precisamente, perdón que le corte, doctor Pedro, que hay que tomar en cuenta que según algunos médicos y la teoría también de los médicos, persona o niño que nace con este síndrome solamente tiene 72 horas de vida. Sin embargo, Milagrito fue una excepción. Claro, nosotros hemos podido demostrarle al mundo que si tiene las condiciones de atención médica, de atención profesional, un soporte económico, una institución, una persona normal, una familia normal no puede manejar un caso de estos. No le alcanzaría la economía. No podría manejar toda una cantidad. Esto fue posible porque un municipio, el municipio más poderoso del Perú, el municipio de Lima, pudo estar detrás y poner un equipo médico 24 horas, toda la tecnología, todo lo que tecnológicamente tuvimos hace 15 años, estuvo a disposición de ellos. Y estábamos listos para hacerlo. Si había en otro país que hacer algo más, nos íbamos a otro país. O sea, tuvimos la decisión de hacerlo. Estas niñas, las niñas sirenas, primero, no hay sirenos. O sea, sireno, Pedro, no va a encontrar nunca. Es una malformación solo de las mujeres. Tenían razón los griegos y los egipcios, que nunca han hecho el dibujo de un sireno. Han hecho sirena, sí, pero nunca sireno. Pero las niñas, generalmente, cada 60 o 100.000 nacidos vivos en el mundo, los datos estadísticos es que hay una sirena, pero nace muerta. El 90% nace muerta. Ya llegan muertos. O sea, ni siquiera lo vemos. Los médicos ya no llegan a nuestras manos. Y las que logran nacer vivas, o de eso que queda, otro 90%, se muere dentro de las 72 por los primeros días. Quien quedará dentro de unos pequeños años y con una vida de segundo nivel. Bien. Esto ha sido un ejemplo. Muchísimas gracias, doctor Pedro. Si tuvieras, disculpa, alguna pregunta o comentario. No, Tiffany, me quedó bastante claro y además seguí a detalle la entrevista con el doctor Rubio y bueno, básicamente la familia y la ciencia en el país va a estar agradeciendo a los galenos, a todos los médicos que en cierto modo han hecho posible que se pueda prolongar la expectativa de vida de Milagrito Cerrón y vivir hasta los 15 años cuando, claro, la ilusión era que no se vaya tan rápido, a pesar que tardó 15 años en llegar el infortunio a su familia. Y lamentablemente esto nos deja golpeados porque muchos o todos los peruanos que hemos seguido todo el proceso de esta niña desde que nació, desde que la noticia nos sorprendió y cuando vimos al doctor Rubio justamente con otros profesionales interviniendo para poder mejorar su condición de vida. Doctor Rubio, muchas gracias por la comunicación, el contacto con nuestra compañera Tiffany. Tiffany, también gracias por este enlace y nosotros nos quedamos con ese sentimiento de dolor pero también de alegría de que se logró finalmente darle en cierto modo una expectativa de vida mayor a lo que la ciencia pronosticó para este tipo de casos.